salario de hambre y empresarios atrasados. Después del aumento de 15% al salario mínimo para 2021, determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un sector de los empresarios, la parte más atrasada, representada principalmente por la Coparmex, rechazó dicho aumento y declaró que este va a provocar despidos masivos y cierre de empresas. Incluso se llegó a decir que resultarían afectados 700,000 establecimientos, y otros líderes empresariales o sus voceros se adelantaron a decir que el aumento provocaría una espiral inflacionaria porque la economía no aguantaría un aumento salarial de 15%. También hubo quien señaló que para aumentar el salario era necesario que aumentara primero la productividad de los trabajadores. El contenido de esas declaraciones es falso, absurdo y contradictorio. No es cierto que el aumento al salario mínimo provoque inflación, despidos o cierre de empresas. Primero, hay que aclarar que no todos los empresarios se pronunciaron en contra del aumento al salario mínimo. También hay muchos que lo ven con buenos ojos, porque saben que eso significa más poder de compra de la gente, más demanda y por lo tanto más consumo interno, y que eso representa más mercado para poder mover la rueda de la economía en una situación de gran dificultad como la actual, y más posibilidad de vender sus propios productos. Para continuar, es necesario recordar que a lo largo de más de un siglo, el sector más atrasado del empresariado siempre ha dicho lo mismo frente a cualquier conquista obrera. Cuando se logró el derecho de huelga, afirmaron que eso acabaría con empresas y empleos. También frente a la jornada de 8 horas, igual frente a la contratación colectiva, lo mismo frente a la sindicalización, de idéntica manera contra el reparto de utilidades, asimismo ante la seguridad social. Es más, recientemente, al discutirse el tema del outsourcing, también han esgrimido los mismos argumentos. Si fuera por este tipo de patrones, todavía estaríamos en los tiempos de las tiendas de raya y de los peones acasillados, las jornadas de 16 horas diarias y el trabajo a destajo, con menores incluidos. Habría que añadir que en materia de productividad, diversas mediciones internacionales ubican al trabajador mexicano como uno de los más productivos del mundo, pero es uno de los peor pagados. Entonces, no es productividad del trabajador lo que más está haciendo falta, sino salario digno. Por otra parte, hay una contradicción histórica en ese sector del empresariado, pues el mismo que ahora dice que el aumento al salario mínimo afectará a 700,000 empresas es el que hace algunos años declaraba que nadie ganaba el salario mínimo en México para justificar su falta de incremento. Ahora bien, es cierto que no todos los trabajadores ganan un salario mínimo. La verdad es que la mayoría gana más de un salario mínimo. Es un segmento minoritario de trabajadores el que solo gana un salario mínimo. Por lo tanto, es falso que su aumento afecte a 700,000 empresas. Además, también es falso que este gobierno no haya apoyado a las pequeñas empresas. En los primeros meses de la pandemia se desplegó el más grande programa de apoyo a micro y pequeñas empresas, con más de 1 millón de microcréditos blandos para respaldar el pago de nómina. Por otro lado, es falso que el aumento al salario mínimo tenga un impacto inflacionario. Su incremento no se traduce mecánicamente en aumento de 15% al salario general, pues este último no es determinado por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sino por el juego del mercado y las condiciones de fuerza de los factores de la producción en las negociaciones bilaterales. Además, no fue el salario el que ha empujado los grandes picos inflacionarios de México, sino las crisis de la deuda externa, las crisis hipotecarias, las crisis bancarias y las crisis financieras. Si queremos que México sea un país del primer mundo, también necesitamos salarios de primer mundo. Un trabajador mejor pagado estará mejor alimentado, será más sano y producirá mejor. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video.
¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? Desde 1980 el poder adquisitivo del pueblo cayó y siguió cayendo. Iniciamos en el lugar 12 a nivel mundial y en 10 años caímos al 30. En el 2000 caímos al lugar 48 y en el 2010 nos hundimos hasta el lugar 81. La Cuarta Transformación no solo detuvo esta caída, sino que aumentó el salario mínimo. El primer año de gobierno se incrementó 16%. El segundo aumentó 20% más. Y para 2021 la propuesta es subirlo otro 15% para lograr un incremento del 60% en comparación con el 2018. En Morena, junto con los y las trabajadoras, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir. Acudí con usted porque creemos en que en verdad va a haber un cambio. En que va a haber un cambio, estoy hablando de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad. Yo solo quiero que usted o quienes están ahí me respondan por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 3 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, porque sigue preso. A la doctora Olga Sánchez Cordero. Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo, porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo. El caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. Con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy. Y hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso. Vi que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Yo le agradezco mucho de todo corazón. Tengo el corazón en la mano y no tengo palabras, porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, y por fin puedo estar con mi hijo. Quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo. De solicitar al Instituto Nacional Electoral que los tiempos dedicados tanto al INE como a los partidos políticos pueda destinarse para que se dé información a la gente para cuidar su salud con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19. Como partido político ponemos a disposición del gobierno nuestras prerrogativas de radio y televisión en esta temporada de invierno. Esta es la carta que vamos a enviar a Lorenzo Córdoba, donde Morena está renunciando a sus tiempos de radio y televisión en esta temporada de invierno. Nuestro compromiso de renunciar a la mitad de la prerrogativa que nos corresponde también en el 2021 para que se utilice para la compra de la vacuna del COVID-19 y que ésta pueda llegar de manera oportuna y gratuita a todo el pueblo de México. Que no hay nada más valioso que la salud de las y los mexicanos. Se embarcó el primer lote de vacunas. Y México sería el primer país de América Latina en comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19. El derecho del pueblo a la salud, medicamentos y vacunas gratuitas. Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna.
El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Cada vez somos más los que queremos consolidar la Cuarta Transformación de México. Por eso, en Morena unimos fuerzas con quienes ya nos han acompañado en el combate a la corrupción y los malos gobiernos. En 2021, en alianza con el pueblo y junto al Partido Verde y al Partido del Trabajo, seguiremos cambiando la realidad del país. La Cuarta Transformación triunfará en todos los rincones de México. Juntos seguiremos regenerando nuestra vida pública e impulsando los principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Juntos hacemos historia. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.